Hola, buen día. Es un placer para mí compartir con ustedes este espacio académico como parte de su formación doctoral. En esta ocasión habremos de hablar de los objetos de aprendizaje. Los objetos de aprendizaje son un término de reciente inclusión dentro del nivel educativo y tienen su razón de ser derivado de las actuales condiciones que nos permiten trabajar en entornos presenciales, virtuales e híbridos. Del mismo modo que la educación formal, cuando comenzó a sistematizarse, inició con incorporar elementos y recursos que nos permitieran adquirir mejores aprendizajes, los entornos virtuales también nos han demandado hacer modificaciones en nuestra forma tradicional de enseñar. En este sentido, habremos de identificar que los objetos de aprendizaje se asocian con dos elementos fundamentales y muy importantes. El primero de ellos es que debe haber nuevas formas de pensar y hacer la enseñanza y el aprendizaje. Y el segundo es que están orientados al aprendizaje guiado, que es parte de la educación formal, y al aprendizaje autónomo, que se da de manera personal. ¿A qué nos vamos a referir con nuevas formas de pensar? Por supuesto que cuando nosotros empezamos a incorporar medios digitales, también cambia nuestra forma de percibir todos los conocimientos que estamos adquiriendo. Anteriormente, sabíamos que era muy importante la apropiación conceptual porque en esa medida se hablaba de nuestra experiencia. En la actualidad, nosotros tenemos la información al alcance de nuestra mano y entonces lo que tenemos que hacer es saber cómo utilizar esta información. Ahí es donde está el primer cambio en la enseñanza. Ahora no importa que nosotros sepamos mucho, sino que sepamos primero cómo transmitirlo y segundo decirle al alumno de qué manera estos aprendizajes pueden ser de utilidad. Las nuevas formas de aprender también van a ser diversas. Anteriormente, el modelo transmisivo implicaba un concepto tradicional de la comunicación, donde el docente es el emisor, hay un mensaje y al momento de emitirlo era recibido por el alumno. Ese modelo se ha transformado profundamente y evoluciona para decirnos que ahora nosotros podemos hacer un intercambio entre emisor y receptor y también que el contexto tiene un significado. Dentro de esa nueva forma de aprender se incluyen los modelos de comunicación, las herramientas tecnológicas que revolucionan nuestra didáctica. Y eso nos hace identificar que en la actualidad nosotros tenemos la posibilidad de aprender de manera guiada en los planteles en educación formal y también hacerlo de manera autónoma cuando hay algo que es de nuestro interés. Y precisamente el creciente auge de este aprendizaje de manera autónoma en diversos conocimientos nos ha llevado a tratar de sistematizar nuevas formas de poder transmitir ciertos conocimientos para transformarlos en aprendizajes. Para poder contextualizar la importancia de lo que estamos refiriendo, habremos de enfatizar las revoluciones que hemos presenciado. La primera de ellas se refiere a la energía y el agua y la mecanización de la producción. En esta primera revolución hemos observado cómo empezaron a hacerse trabajos en serie. La segunda revolución tiene que ver con la electricidad y la producción en masa. Ya no solo mecanizamos la producción, sino que tenemos un gran número de elementos que pueden replicarse. La tercera revolución tiene que ver con la tecnología de la información y nos permite automatizar la producción, demandando de una intervención cada vez menor de los individuos. Y finalmente, la cuarta revolución, que es la revolución digital y que borra muchos límites. ¿De qué tipo de límites estaremos hablando? Por supuesto, los territoriales. El entorno virtual, que es intangible, nos permite hacer intercambios de información que ya no están sujetos al lugar y el tiempo en el cual nos encontramos. Este material, por ejemplo, que nosotros tenemos ahora, puede venir de diferentes partes del mundo y podemos tenerlo de inmediato. Como podemos observar, desde la primera revolución hasta la última, lo que ha disminuido es el trabajo artesanal, podríamos decir, que implica que una persona es la que hace un producto y hoy importa mucho más cómo poder facilitar estos procesos de producción y los individuos nos debemos preocupar mucho más en el despliegue de competencias que en la adquisición de un conocimiento. Sin embargo,
no deja de ser importante la participación del ser humano para poder determinar cuáles son los procesos ideales. Y en ninguna de estas 4 revoluciones se ha modificado la importancia de las personas y la forma en la que saben aplicar sus conocimientos. Lo que ha cambiado es la sistematización de aquellos procesos que solamente nos demandaban ocupar mucho tiempo en realizarlos, y ahora esa facilidad con la cual nosotros podemos llevar a cabo diversas actividades se traduce en la posibilidad de generar nuevos y mejores cambios o alternativas diferentes que nos permitan conocer otros entornos de manera mucho más rápida. En esta 4ª revolución, entonces, observamos una presencia mucho más amplia de los entornos virtuales. La educación hasta hace poco tiempo era predominantemente presencial y sincrónica. Y después, como consecuencia de los entornos virtuales, puede ser a distancia o virtual, pero además híbrida, que implica que nosotros podemos utilizar tanto los entornos presenciales como los entornos virtuales en el desempeño de nuestra labor. Y esto nos va a permitir, por supuesto, que podamos echar mano de diferentes recursos y utilizar el tiempo presencial para evaluar los avances que tienen los alumnos en sus aprendizajes y hacer los ajustes necesarios en nuestro proceso de enseñanza. En esta materia habremos de centrarnos en elementos fuertemente asociados a los entornos virtuales. Los entornos virtuales, por su parte, los vamos a definir derivados del gran número de computadoras y el desarrollo de Internet, que hacen que más del 90% de la información existente sea de carácter digital. Hoy en día es cada vez menos común que nosotros tengamos acceso a fuentes como libros. Tenemos revistas, documentos, PDFs, presentaciones, videos, podcasts, todo tipo de recursos digitales que se asocian con los contenidos que nosotros estamos buscando. Para ello, habremos de ver que la creciente formación de este tipo de materiales ha obligado a sistematizarlos para evitar que se encuentren dispersos y sean poco útiles. Entonces nuestra labor como usuarios va a demandar que tengamos conciencia de cuáles son los procesos que la implican. El primero de ellos será la búsqueda. Esto quiere decir que para poder tener una herramienta virtual, lo que nosotros habremos de identificar primero es qué es lo que estamos buscando. De todos los resultados que nos arroje, nosotros haremos una selección de cuáles son de utilidad. Después llevaremos a cabo un procesamiento que nos va a permitir integrar esta selección de manera armónica en función de nuestro interés. Una vez realizado esto, habremos de clasificar nuestra información. Para poder darle sentido, emplearemos la contextualización, que implica ubicar esta información ya clasificada de acuerdo a las condiciones particulares que nosotros tenemos, y finalmente la organización. Cabe destacar, sin embargo, que estos elementos son recursivos, es decir, si nosotros hacemos una búsqueda, selección y procesamiento y nos damos cuenta que tenemos vacíos en la clasificación, habremos de regresar al inicio y buscar nuevamente. Una vez que nosotros hayamos organizado nuestra información, que sería la última fase de este primer ciclo, muy probablemente nos daremos cuenta que además de organizar lo que nosotros ya tenemos como objetivo prioritario, surgen nuevas inquietudes que nos van a permitir adquirir nuevos conceptos. Estos elementos son fundamentales y tienen que ver con los procesos que nosotros realizamos cuando queremos aprender, y que este aprendizaje puede o no ser a solicitud de un profesor o dentro de la educación formal. Y para poder iniciar con los conceptos que tienen que ver con lo que nos interesa en esta sesión, tendremos que identificar que hay 3 niveles fundamentales en toda la información que nosotros encontraremos disponible. El primero de ellos son los datos. Esto quiere decir que son aquellos elementos aislados que tienen un sentido por sí mismos y no necesitan de un contexto. Después, tendremos las unidades de información, que son un conjunto de datos que entre sí tienen una representación. Y finalmente, diversas unidades de información satisfacen los objetivos informativos,
Esto quiere decir que ellas nos van a permitir obtener aprendizajes mucho más profundos. Los datos entonces van a ser nuestro punto de partida porque son la unidad más básica. Cuando nosotros integramos este cúmulo de datos tendremos una perspectiva diferente de la que tuvimos al verlos de manera aislada. Pero cuando nosotros identificamos todas las unidades de información que necesitamos para adquirir un conocimiento, habilidad o destreza, entonces estaremos cumpliendo un objetivo informativo que por supuesto está integrado por un amplio número de datos que deben interactuar entre sí. Estos datos de los cuales nosotros estamos hablando, que es la unidad mínima que nos va a permitir adquirir conocimientos y aprendizajes, es a lo que nosotros hemos denominado objetos de aprendizaje. Estos son el elemento nodal de la asignatura que vamos a cursar. Por ello es importante que definamos a qué se refiere. Los objetos de aprendizaje van a ser archivos o unidades digitales de información dispuestos con la intención de ser utilizado en diferentes propuestas y contextos pedagógicos. Como podemos observar entonces, los objetos de aprendizaje van a ser esta unidad mínima que tiene sentido por sí misma y que nos va a permitir dar a conocer un elemento específico. Estos tienen algunos atributos que les son distintivos y es fundamental que nosotros comprendamos con claridad. Para que nosotros estemos hablando de un objeto de aprendizaje, debe tener ciertos atributos mínimos. Como dijimos que no depende de un contexto, entonces su primer requisito es que sean reutilizables sin modificación previa en diferentes situaciones de enseñanza, aprendizaje, similares o desiguales. Esto quiere decir entonces que un objeto de aprendizaje es aquella unidad mínima que por sí misma permite su uso y que se pueda adquirir un conocimiento, un proceso o una relación con la cultura y la sociedad sin la necesidad de que demande mayores explicaciones de lo que el propio objeto nos puede dar. Y además nos presenta un contenido tan importante que es de utilidad para otras personas, por eso dice que tiene que ser reutilizable sin modificación previa. El objeto que nosotros generamos entonces puede ser ocupado por otras personas y aquí es donde entra un punto fundamental de los objetos de aprendizaje. Nosotros podemos crear nuestros propios objetos de aprendizaje para los entornos virtuales. Para ello tendremos que buscar que cumplan con los requisitos mínimos indispensables de los objetos de aprendizaje, pero también podemos buscar los que ya se encuentran disponibles. El conocimiento, como parte de las revoluciones, solo tiene sentido si es compartido. Por eso nos encontramos con personas que son generadores de productos o de herramientas y que comparten cuál es su visión del mundo para que nosotros podamos aprender de ellos. Veamos entonces ahora cuáles son estos 4 elementos fundamentales que deben tener todos los objetos de aprendizaje. El primero de ellos es la independencia. El objeto de aprendizaje debe tener sentido por sí mismo de manera aislada. Debe ser independiente con respecto a otros objetos y no necesariamente debemos tener conocimientos previos para poder identificarlos. El segundo es que debe haber interactividad entre el objeto y el sujeto, que es el aprendiz. Un tercer punto es la identificación, que son los atributos de denominación de este objeto de aprendizaje de manera precisa. Y finalmente, las indicaciones. ¿Qué es lo que nosotros esperamos con este objeto? Seguramente que nosotros habremos visitado museos alguna vez en nuestra vida. Cada una de las salas representa diversos objetos de aprendizaje. Tienen un objetivo. Cuando nosotros entramos a esta sala, tiene su denominación y nosotros sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Y cada uno de los espacios está perfectamente diseñado con objetos y descripciones. Ese es el ejemplo más claro de un objeto de aprendizaje. Cuando nosotros observamos cuáles son los elementos que están integrando un solo espacio, en sí mismo y con la descripción que tiene, nos permite aprender algo sobre lo que nosotros estamos viendo, un ser vivo, una cultura o un proceso.
Cuando nosotros hablamos de esta independencia, eso quiere decir que si nosotros entramos a una sala del museo y observamos solamente uno de los elementos que la componen, podremos entender lo que quiere decir. Si los revisamos todos, tendremos una visión más amplia porque pudimos concatenarlos, y esto es lo que denominamos unidades de información. Sin embargo, podemos ver solamente una parte y tener también claridad sobre qué es lo que nos quiere transmitir. A eso se refiere con independencia. La interactividad. Cuando nosotros observamos ese espacio en un museo, entonces estamos interactuando con él, es decir, el objeto se encuentra presente y demanda de la interacción con el sujeto, que es quien está aprendiendo, y por eso nuestro objeto de aprendizaje debe ser cuidadoso con respecto a quién va dirigido, para que la persona que sea la receptora pueda comprender la esencia de lo que nosotros queremos transmitir. Esta esencia va a estar sujeta a la forma en la cual nosotros identificamos nuestro objeto de aprendizaje. Es decir, tenemos una denominación derivada de la unidad a la que pertenece, donde mencionamos cuál es el nombre de nuestro objeto, cuáles son sus rasgos y también agregaremos cuál puede ser su utilidad. Y dentro de las indicaciones habremos de observar si necesitamos nosotros que se realice algo, tendremos que indicarlo en ese momento. ¿Qué es lo más importante? La interacción es solo entre el objeto y el sujeto, pero difícilmente nos va a admitir que tengamos que dar una respuesta ante esa interacción. Por eso tendremos que cuidar que nuestros objetos de aprendizaje estén perfectamente bien constituidos para que puedan tener una mayor utilidad. ¿Cuáles pueden ser entonces ejemplos de objetos de aprendizaje? Seguramente que ya nos dimos cuenta que trabajamos con ellos de manera muy recurrente, aunque no habíamos visto cómo se llamaba. Lo que les estoy indicando de una sala de un museo no tiene que ver con los entornos virtuales, pero es una evolución para que podamos comprender cómo los podemos reflejar en la actualidad, porque los objetos de aprendizaje son en entornos virtuales. Y el museo es un elemento que es presencial y sincrónico en la mayoría de los casos. Por eso trasladaremos ese ejemplo a un entorno virtual. ¿Cómo podemos encontrar objetos de aprendizaje? Podemos hacer, por ejemplo, tablas que concentran diversos contenidos de una manera resumida. También podemos mostrar cómo se realiza un ejemplo, un experimento o cualquier elemento que sea de utilidad en nuestra materia. Podemos generar juegos que tengan una orientación o un objetivo específico. También podemos elaborar videos en los cuales mostremos una intención precisa. Llevaremos a cabo también la posibilidad de presentar audios y finalmente también se van a manifestar a través de frases. Como ustedes pueden observar, los objetos de aprendizaje los encontramos con mucha frecuencia a través, por ejemplo, de una infografía, un podcast o un video. Cuando no se demanda la interacción entre la persona que está grabando y la persona receptora, entonces sí nos encontramos ante un objeto de aprendizaje. También lo es cuando ese video tiene una finalidad específica. La gran mayoría, sin embargo, de los materiales que nosotros encontramos en video tienen a veces la finalidad solamente de entretenimiento. Se transformarán en objetos de aprendizaje cuando observemos que la denominación del video tiene un contenido y que dentro del desarrollo de este video se nos está indicando para qué se formuló y cómo se pretende que nosotros lleguemos a la conclusión que ese video tiene por objetivo. Y para que nosotros podamos hacer todas estas descripciones, un elemento fundamental para poderlo comprender es el metadato. Iniciamos diciendo entonces que los objetos de aprendizaje tienen que ver con los entornos virtuales, que sería el suprasistema en el cual se encuentran anclados nuestros objetos de aprendizaje, pero a su vez también se dividen en otros elementos más pequeños que lo comprenden, que son los metadatos. Para poder entender este concepto, habremos de decir que los metadatos son datos acerca de los datos y nos sirven para suministrar información sobre los datos producidos. Los metadatos consisten en información que caracteriza datos, describen el contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características
de los datos. ¿Qué nos va a implicar entonces un metadato? Cuando nosotros hacemos un objeto de aprendizaje, necesitamos describir con puntualidad para qué se hizo, qué es lo que contiene y cuál es su definición. Esto de manera adicional a lo que en sí estamos proporcionando. Es como su ficha técnica. Los metadatos nos van a permitir ubicar nuestro objeto de aprendizaje en el punto correcto y preciso para el cual fue creado. Este elemento es muy importante porque una vez que nosotros definimos si queremos enseñar un contenido específico, entonces después de generar la herramienta para poderlo mostrar, también debemos indicar cuáles son los atributos específicos de este conocimiento que estamos colocando a través de los metadatos para poder dejarlo libre dentro de los entornos virtuales. Para que nosotros podamos dar metadatos de manera oportuna, es fundamental que sepamos que tienen que apegarse a ciertas normas que se han promovido establecer a nivel global para poder dar mayor utilidad y sistematización a los objetos de aprendizaje. Esto nos lleva precisamente a otro término que es la estandarización. Cuando nosotros hablamos de la estandarización, nos estaremos refiriendo a aquellos consensos internacionales, es decir, los elementos que en todas las naciones se han acordado que deben existir, a normas documentadas, donde se explicita qué es lo que se espera, en este caso, de un objeto de aprendizaje, a especificaciones técnicas, que nos indica cuáles son los atributos mínimos necesarios para considerar que se trata de un objeto de aprendizaje y finalmente especificaciones de calidad. El cumplimiento de estos 4 elementos asociados a la estandarización es muy importante. Primero que nada porque hablamos de que los entornos virtuales y la cuarta revolución borran los límites territoriales. En consecuencia, un objeto de aprendizaje que nosotros generemos en nuestro país pudiera y debiera ser de acceso a otras naciones. Y por eso los consensos internacionales nos dicen que sí es un objeto de aprendizaje y que no lo es. Esto nos conlleva a ubicar que los objetos de aprendizaje hoy pueden estar en determinados repositorios. Las normas documentadas son aquellas que nos dicen qué es lo que es aceptado para cada plataforma en donde nosotros ubiquemos nuestro objeto de aprendizaje. Es claro para nosotros, por ejemplo, cuáles son las normas documentadas para hacer un video en YouTube. Sabemos que debemos respetar los derechos de otros autores, que el tipo de música que nosotros debemos ocupar en caso de que así sea debe ser de libre acceso, cuáles son las características que deben tener las imágenes, cuál es la duración máxima, de qué forma nosotros debemos tener ciertas normas de dirigirnos y expresarnos y cuáles serían los elementos necesarios para poder subir algún video a un canal, iniciando precisamente porque es necesario tener uno. Sabemos que podemos suscribirnos, que debemos denominar de cierta forma al canal y también de otra al video, que podemos agregar descripciones y que podemos abrir o no la posibilidad de los comentarios. A eso nos referimos con una norma documentada. Pero también hay especificaciones técnicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una plataforma donde no se permitan herramientas de video y solamente de audio, entonces tendremos que ajustarnos a ellas. También habrá otros momentos en los que se necesitan ciertos criterios de calidad, sobre todo cuando no hablamos ni de audio ni video, sino de imágenes. Estas especificaciones técnicas también tienen que ver con la calidad. Para que sea evaluado como un objeto de aprendizaje y se encuentre en un repositorio denominado como tal, entonces debe tener algunos atributos mínimos necesarios, puesto que no todos podemos crear indistintamente objetos de aprendizaje. Observamos, por ejemplo, en nuestras lecturas que esta creación de objetos de aprendizaje, como se está difundiendo tan ampliamente, nos puede llevar a que haya ya objetos que son innecesarios y por eso los repositorios están buscando identificar cuáles son aquellas condiciones necesarias para que se trate de un objeto de aprendizaje. La primera de ellas y la más importante, porque vamos a ver todas estas condiciones, es la reutilización. Esto quiere decir que nuestro objeto de aprendizaje debe tener la capacidad de emplearse en contextos y propósitos educativos diferentes y combinarse dentro de nuevas secuencias formativas. ¿Qué será importante para la reutilización? La descontextualización.
Si nosotros explicamos cualquier objeto de aprendizaje a partir de nuestra realidad, si ésta es singular, entonces no podrá ser comprendida de manera universal por todas las personas que pueden tener acceso a mi objeto de aprendizaje. Por tal motivo, la reutilización nos indica que éste debe tener la posibilidad de adaptarse a cualquier contexto y no tener en consecuencia una base cultural, a menos de que compartir ese elemento cultural sea su función predominante. También nos dice que puede emplearse en propósitos educativos diferentes. Esto quiere decir que un mismo objeto de aprendizaje puede tener diferentes empleos porque solamente se centra en un contenido o en un proceso específico y se va a utilizar en función del diseño instruccional, la secuencia didáctica o el plan de clase de la persona que va a ocupar. También que pueden combinarse dentro de otras secuencias, es decir, si bien es cierto que un objeto de aprendizaje en sí mismo es un producto terminal, también lo es que podemos combinar varios objetos de aprendizaje para poder dar lugar a unidades mayores que tengan un significado en su conjunto. Este, que es el primer aspecto, es el más importante para poder entender qué son los objetos de aprendizaje. Pero también tenemos un segundo elemento, que es la educatividad. Como hemos visto, los objetos de aprendizaje necesariamente nos van a permitir, como su nombre lo indica, aprender. Por lo tanto, la educatividad es la característica básica de un objeto porque nos da la capacidad para generar aprendizajes. ¿Qué es lo que va a implicar entonces la educatividad? No todos los recursos que nosotros generamos son objetos de aprendizaje. Lo serán solamente si los diseñamos específicamente para ese fin, educar. En consecuencia, nosotros podemos tener un gran número de recursos virtuales, pero no todos ellos van a ser objetos de aprendizaje. Solamente aquellos que sirven para aprender, entonces podrán ser denominados como tal. Tenemos ya entonces dos elementos importantes. Uno más es denominado interoperabilidad. Esta interoperabilidad ya habíamos visto un poco de ella cuando hablábamos de la reutilización. Implica integrarse en estructuras y sistemas diferentes. Así como no contextualizamos nuestro objeto de aprendizaje, es muy importante que tomemos en cuenta que este puede incorporarse a otros objetos y generar estructuras cada vez más complejas. Esta interoperatividad entonces es muy importante porque nos va a permitir que un mismo objeto pueda tener varios usos. Un elemento fundamental dentro de los objetos de aprendizaje y que tiene como base la disponibilidad es el denominado accesibilidad. Los objetos de aprendizaje entonces deben ser de fácil identificación, de fácil búsqueda y también de fácil localización derivado de los metadatos. Los objetos de aprendizaje entonces van a partir de una base amplia y abierta. Hasta hace poco tiempo, lo que nosotros producíamos era para nosotros y nuestra utilidad. En la sociedad del conocimiento y en este intercambio, los objetos de aprendizaje deben ser accesibles. Es decir, si bien es cierto que yo puedo generarlo y tener la autoría intelectual, lo fundamental de un objeto de aprendizaje es que sea accesible y que permita que todos los que quieran aprender sobre este objeto puedan hacerlo. Eso implica que mis metadatos van a ser lo suficientemente claros para que cuando alguien busque aprender sobre el objeto de aprendizaje que yo generé, pueda localizarlo fácilmente y además tener acceso abierto a él. Este punto sin duda será uno de los más difíciles de comprender, porque esta accesibilidad nos va a remitir para, por un lado, favorecer la facilidad de encontrar objetos de aprendizaje, pero también por otro, de tener que ser evaluadores de qué tan pertinente es ese objeto si es que no está previamente autorizado por un repositorio. Si ya lo ubicamos en un repositorio, que son portales que tienen que ver con objetos de aprendizaje, y lo observamos de manera libre, entonces tendremos que evaluar si efectivamente cuenta con estos criterios de calidad de los cuales ya hemos hablado. Otro punto importante para poder entender los objetos de aprendizaje es la durabilidad. Esta implica una vigencia de información de los objetos. Cuando nosotros hablamos de un objeto, siempre sabemos que tiene tres naturalezas. La concreta, que son aquellos que se pueden tocar.
la abstracta, que pertenecen al mundo de las ideas, y la social, que es cuando estos objetos se pueden explicar solamente cuando son aplicados en un grupo. La durabilidad implica que este objeto de aprendizaje sea atemporal. Esto quiere decir que tenga vigencia pese a que pase el tiempo. No podemos nosotros generar objetos de aprendizaje que sirvan solo para explicar un fenómeno aislado y corto. Y sí debemos tenerlos de manera tal que su vigencia no tenga un periodo determinado de tiempo que sea lo suficientemente corto para no generarlo. Precisamente como observamos, nuestros objetos de aprendizaje nos van a demandar un buen número de elementos para poder consolidarlo. Por ello, cuando los elaboramos, habremos de ser muy puntuales para que estos realmente sean útiles. Hablemos de otro aspecto, la independencia y la autonomía. Esto quiere decir que todos los objetos de aprendizaje tienen un sentido propio. Cuando hablamos de un sentido propio, nos estamos refiriendo a aquellos elementos que nos van a permitir comprender nuestro objeto de aprendizaje de manera autónoma y que además los conocimientos previos que nosotros necesitaremos serán mínimos en comparación con lo que nosotros queremos aprender. Un punto muy importante también es la generatividad. Esto quiere decir que los objetos de aprendizaje nos van a permitir, además de adquirir un aprendizaje específico, construir nuevos contenidos u objetos derivados de él. Esto quiere decir que el uso de un objeto de aprendizaje me va a permitir aprender un contenido, un proceso, o poder entender cómo esto se refleja en la sociedad y en consecuencia puede generar nuevos objetos de aprendizaje, perfeccionar los ya existentes o anclarlos entre sí. En consecuencia, nosotros sabemos de ver que finalmente un objeto de aprendizaje debe tener flexibilidad, versatilidad y funcionalidad. Esto quiere decir que demanda de elasticidad para combinarse en muy diversas propuestas de áreas del saber diferentes. La implicación más importante de esta flexibilidad, versatilidad y funcionalidad quiere decir que nos va a obligar a reflexionar cómo nuestro objeto de aprendizaje necesariamente tiene que permitir cambios que puedan ser derivados de la evaluación de este mismo objeto cuando nosotros lo estamos utilizando. Para ello, entonces, nosotros debemos saber que debe tener una comprensión clara y una calidad muy amplia, porque esto nos va a permitir que no solamente los expertos en el área puedan comprenderlo, sino que cualquier persona que tenga acceso a ellos los comprenda por su propia naturaleza. Entonces, los objetos de aprendizaje, ¿para qué nos sirven? Por supuesto que nos van a llevar a ofrecer experiencias educativas diferentes. ¿Esto qué quiere decir? El objeto de aprendizaje es creado por una persona y necesariamente está dirigido a otra, al sujeto que aprende. Sin embargo, no va a necesitar de la interacción entre el creador de este objeto de aprendizaje y la persona receptora. Lo va a necesitar para el diseño y la creación del objeto de aprendizaje. Esto es responsabilidad de quien lo elabora, que tendrá que identificar cuáles son los elementos para su construcción a partir de lo que desea realizar. Una vez que ya lo identificó, entonces crea ese objeto de aprendizaje y lo pone a disposición. Hasta allí terminaría una de las partes importantes en la generación de objetos de aprendizaje: la persona que lo realiza. Una vez que ya los ha concluido y los pone a disposición, entonces viene un segundo punto, que es cómo los utilizamos. Y entonces el receptor le dará sentido a ese objeto de aprendizaje a partir de su experiencia y de cómo identifica o no cómo son estos atributos del objeto de aprendizaje para incorporarlo en sus propias estructuras cognitivas. Observemos entonces un ejemplo de lo que podría ser un objeto de aprendizaje. Seguramente en estos momentos empezamos a identificar qué elementos son aquellos que nosotros podemos considerar como viables
para poder incorporar un objeto de aprendizaje. Hace un rato yo les hablaba un poco de cómo es un objeto de aprendizaje a partir de lo que observamos en un museo. Si nosotros vemos particularmente lo que ocurre dentro de él, podemos ver, por ejemplo, en este caso, estamos viendo la fachada de un museo. Esta fachada de un museo no es un objeto de aprendizaje. Sabemos que allí vamos a encontrar diversos objetos, pero en sí no va a ser un objeto de aprendizaje porque en sí mismo no nos está enseñando nada. Una vez que nosotros accedemos a las salas, vamos a encontrar diversos objetos. Estos objetos son tangibles. Aquí estamos viendo un ejemplo de un objeto que se encuentra en el Museo de Antropología. Tampoco es un objeto de aprendizaje, porque nosotros lo observamos, pero no nos dice nada sobre qué es esa pieza. Si no nos está diciendo al momento de verlo qué es, cuál era su función, para qué sirve y cómo se usaba, entonces no es un objeto de aprendizaje. Sin embargo, si nosotros nos acercamos un poco más y vemos un objeto junto con una descripción, entonces sí se transforma en un objeto de aprendizaje, porque ya nos está indicando qué es lo que nosotros podemos aprender a partir de observar esa imagen. Lo fundamental va a ser que en este caso estamos hablando de objetos concretos y lo importante es que puedan transformarse para ser utilizados en el entorno virtual. Seguramente hemos reflexionado que nosotros trabajamos con objetos de aprendizaje en la enseñanza presencial. Sin embargo, este concepto está diseñado específicamente para los entornos virtuales y entonces los objetos de aprendizaje solo serán denominados así cuando pueden tener transferibilidad y no dependen de nosotros para utilizarlos. Cuando hacemos, por ejemplo, una lámina o una presentación, no la dejamos disponible para todos y solamente tiene la utilidad que reviste para nosotros su empleo. Por eso precisamente no es un objeto de aprendizaje. Cuando no necesite la presencia del maestro ni su intención y se encuentre disponible, entonces sí estaremos hablando de un objeto de aprendizaje. Todos los elementos que rodean nuestro entorno son susceptibles de convertirse en objetos de aprendizaje siempre y cuando nosotros busquemos los mecanismos idóneos para poderlo lograr. Precisamente esa es la intención de nuestra materia. Los objetos de aprendizaje son un concepto innovador porque busca unidades pequeñas que nos van a permitir una descripción amplia y precisa a través de diferentes estándares que pueda ser utilizado para generar aprendizajes dentro de la educación formal y también fuera de ella. Los objetos de aprendizaje pueden permitirnos fortalecer los aprendizajes de nuestros alumnos, porque nos van a favorecer que en caso de tener educación presencial, la interacción directa con ellos nos permita solamente identificar cuáles son los elementos que aún quedan pendientes por trabajar y cómo podemos hacerlo. Por supuesto que los objetos de aprendizaje los encontraremos predominantemente en el aula inversa, que consiste en ver primero los contenidos, fuera del aula adquirir ciertos conocimientos y después compartirlos de manera presencial o no. El aula inversa entonces nos demanda la identificación de estos objetos de aprendizaje porque nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que mostrar. Por otra parte, si nosotros tenemos un tiempo limitado de manera presencial o virtual con los alumnos, habremos de generar objetos de aprendizaje que nos permitan poder llevar a cabo ese cierre de la brecha que nosotros tenemos con aquellos que no adquirieron los contenidos. Finalmente, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, por ejemplo, que el ejercicio del video que estamos realizando el día de hoy no es un objeto de aprendizaje. Primero, porque nosotros lo estamos cursando con la finalidad de tener un curso académico y está diseñado específicamente para aquellos que están cursando la materia Creación de Objetos de Aprendizaje en la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. No le va a servir de la misma manera a cualquier otra persona que quiera aprender sobre los objetos de aprendizaje de manera abierta, porque esta sesión viene acompañada de 2 lecturas y de 2 productos.
que van a ser revisados y se evaluará si ustedes adquirieron el aprendizaje. Por lo tanto, no está descontextualizado ni está aislado y en consecuencia no es un objeto de aprendizaje. Si nosotros observamos de manera más minuciosa y vemos, por ejemplo, nuestra primera lámina, la primera diapositiva que hemos presentado el día de hoy, solamente dice cuál es el título de nuestra materia. En la tercera, por ejemplo, que tenemos las revoluciones, si volvemos a ella, habremos de encontrar que menciona las 4 revoluciones y nos dice cuáles son sus principales características. ¿Por qué esta no es un objeto de aprendizaje? Observen ustedes que el título solo dice revoluciones, pero no dice de qué tipo. Luego las numera en orden cronológico, pero la descripción que da sobre ellas es ambigua. Entonces, esta diapositiva únicamente es una herramienta que me permite poder acompañar mi explicación con un elemento gráfico. Pero no es un objeto de aprendizaje porque si nosotros la vemos sin la explicación, no nos permite adquirir ningún conocimiento y por lo tanto tampoco favorece los aprendizajes. ¿Qué es lo que entonces tendremos que reflexionar? No todos pueden ser objetos de aprendizaje y estos por lo general van a tender a ser breves y concretos. Por ello, cuando nosotros generamos un objeto de aprendizaje, estaremos hablando de aquellos elementos que nos permiten aprender. En la actualidad, cuando queremos adquirir un conocimiento nuevo, ponemos lo que estamos buscando en cualquier motor de búsqueda y nos aparecen varias opciones. Estas opciones son predominantemente todo lo que podemos encontrar y ya después nos desagrega en imágenes, videos, noticias, libros y más. Cuando nosotros hablamos de todos, entonces sabemos que podemos encontrar textos, repositorios, portales, etc. Cuando encontramos imágenes, vamos a encontrar la representación gráfica de lo que estamos buscando, pero también podemos encontrar objetos de aprendizaje, que es la imagen con ciertas descripciones. Lo mismo nos va a ocurrir cuando encontremos un video. Podemos encontrar objetos de aprendizaje y también podemos encontrar recursos que nos sirven para poder enseñar, pero que no son objetos de aprendizaje. Cuando vamos a noticias, no estaremos ante un objeto de aprendizaje porque es temporal y busca solo compartir algunos elementos. Los libros tampoco son objetos de aprendizaje porque en su propia naturaleza no tenían la finalidad de encontrarse en el entorno virtual a disponibilidad y no todos ellos están descontextualizados ni pueden ser autónomos. Entonces los invito a que ustedes hagan un ejercicio breve en el cual vean cómo los objetos de aprendizaje se encuentran disponibles en la red a través de esta clasificación que nosotros tenemos. En los ejercicios que haremos más adelante, cuando ustedes creen su objeto de aprendizaje, lo primero que deberemos ubicar en consecuencia es qué tipo de objeto puedo generar. Una imagen, un video, un texto o cualquier otro recurso que pueda estar disponible en la red y que por sí mismo tenga sentido. Espero que en este primer acercamiento a los objetos de aprendizaje identifiquemos qué sí lo es y qué no lo es. He tratado de hacer esta migración entre la enseñanza presencial y tradicional con lo que nosotros utilizamos como recursos para poder migrarlo a los entornos virtuales y comprender qué es un objeto de aprendizaje, cómo se genera y cuál es su utilidad. En las siguientes sesiones habremos de profundizar sobre estos atributos que hoy ya vimos de manera general, en las cuales identificamos con mucha precisión que los objetos de aprendizaje ya se encuentran necesariamente asociados con nuestra labor educadora y con las formas en las cuales en la actualidad nuestros alumnos nos demandan que hagamos una intervención educativa adecuada. Reiteremos entonces que el objeto de aprendizaje es un archivo o una unidad, la unidad más básica, que debe estar descontextualizada y puede utilizarse para diferentes propósitos, cumpliendo con ciertos estándares de calidad y cuyo contenido es atemporal. Espero que les haya resultado de interés esta primera sesión en la cual vamos a compartir la creación de objetos de aprendizaje. Mi nombre es Alejandra Bernal Hernández y ha sido un enorme gusto poder compartir con ustedes este espacio virtual. Les deseo un excelente día y quedo a la orden para cualquier aclaración.